¿Y tú qué haces? ¿Por qué no me das una mano? ¿Y tú qué haces? ¿Por qué no me das una mano? Soy el padre Luis Toro. Un saludo para todo el grupo del rescate. Que Dios los bendiga y les guarde y sigan sembrando la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios. Ánimo. Un abrazo a la distancia. ¿Por qué no me das una mano? ¿Y tú qué haces? ¿Por qué no me das una mano? Por eso he decidido entregar mi vida para fortalecer la fe de mis hermanos. ¿Y tú qué haces? ¿Por qué no me das una mano? Por eso he decidido entregar mi vida para fortalecer la fe de mis hermanos. Pero, ¿y tú qué haces? ¿Por qué no me das una mano? ¿Y tú qué haces, perezoso? Muy bien, muy buenas noches. ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Rescatando la Fe. Yo soy Javier Gómez y bueno, les doy la bienvenida a este nuevo inicio, a este nuevo formato de Rescatando la Fe. Como pueden ver, tenemos un canal ya propio de este programa, Rescatando la Fe. Y bueno, donde voy a tratar de hacer las enseñanzas de una manera un poco más ordenada y, y simplificada también para que, para que quede como video útil y documentado para las personas que quieran posteriormente utilizar estos videos para las enseñanzas en las parroquias, capillas, ¿sí? Eh, este, esto, Estos videos que voy a estar haciendo van dedicados principalmente a las personas que se quieren dedicar a la catequesis y a las personas que les gusta la apologética. Entonces, bienvenidos a Rescatando la Fe. Como pueden ver, estoy en un estudio improvisado, tuvimos que hacer una pequeña mudanza, donde todavía no está todo en su lugar, pero bueno, todo nuevo inicio es así que eh, bueno, les agradezco por estar conmigo ya desde ahora. Estamos en todas las redes sociales, Instagram, bueno, no todas, pero sí, las principales, Instagram, Facebook, YouTube, como Rescatando la Fe. Entonces pueden entrar a darnos like, me gusta, suscribirse, lo que sea, en esas plataformas, ¿sí? Bien, eh, quiero empezar con este, eh, con la enseñanza de la sola fe. Quiero empezar por ahí porque eh, es uno de los puntos donde más tenemos diferencias con los hermanos separados, entonces me gustaría empezar por ahí. Pero primeramente vamos a ver qué es tener fe, porque mucha gente habla de que tiene fe. ¿Qué significa tener fe? Es simplemente creer en la existencia de Dios, es simplemente creer que existe Dios, es creer que Dios está ahí, pero yo estoy aquí. No, ¿qué es creer? Bueno, entonces vamos a ver. Voy a tratar de poner también en la pantalla, a ver, el título, ahí está abajo. La sola fe, el título de hoy, la sola fe es antibíblica y no tiene amor. Exactamente. Entonces, vamos a ver hoy por qué la doctrina de la sola fe no tiene fundamento bíblico y además carece de amor, no va de la mano con el amor. La sola fe no va de la mano con el amor. Entonces, si una persona viene a decirte que solamente la fe es necesaria para salvarse, te está mintiendo. ¿Por qué? Bueno, eso es lo que vamos a ver. Este tema de la sola fe se puede encarar desde varios aspectos, desde varios puntos de vista. El primero de ellos es este que quiero enseñar el día de hoy. La próxima vez voy a tocar desde otro punto de vista y van a ir viendo cómo se van complementando. Bueno, hoy quiero
que empecemos viendo qué es la fe, qué es tener fe, mejor dicho, qué es tener fe. Tener fe es, significa creer lo que Dios nos revela. No porque nosotros entendamos todo lo que Dios nos revela, porque hay muchas cosas que nosotros no vamos a entender así de buenas a primeras. Tampoco significa que nosotros ya eh, vamos a eh, aprobar todo lo que Dios nos revela. Muchas veces nos cuesta entender y nos cuesta aprobar también personalmente lo que Dios revela. Por ejemplo, hay mucha gente que, que viene al catolicismo, al cristianismo católico, y les cuesta las doctrinas marianas, les cuesta aprobar las doctrinas marianas, les cuesta entender por qué María es tan importante, por qué María eh, ¿por qué decimos que María es Madre de Dios? ¿Por qué decimos que María es siempre virgen? Y bueno, ¿cómo puede ser eso? Bueno, escapa a la lógica muchas veces, pero entendido o enseñado con suficiente fundamento bíblico y, y además dentro de lo que es la tradición apostólica, se puede entender perfectamente por qué la iglesia enseña lo que enseña acerca de María. Entonces, eso es nada más para dar un ejemplo de por qué nosotros no necesariamente vamos a estar entendiendo o aprobando todo lo que se nos revela de, o sea, todo lo que Dios nos revela de Él, así ya de primera mano. A veces nos lleva un tiempo entender todo. Eh, Sino que, bueno, veamos ahora, tener fe, entonces, no es eh, simplemente creer en la existencia de Dios. Tener fe es creer lo que Dios nos revela. Creer lo que Dios nos revela porque Él nos revela, porque es Él el que nos habla, es Él eh, el que nos viene a decir la verdad. Y si es la verdad, eh, si Dios mismo es la verdad, ¿m? Entonces esta verdad no puede contradecirse, esta verdad no puede caer en un error, no puede caer en un error, tampoco puede venir a declarar cosas contrarias o revelarnos cosas o doctrinas que, que están en el error o que puedan llevarnos al error. ¿Sí? Entonces la verdad siempre va de la mano con la verdad. No puede contradecirse a sí misma. Eh, Ahora veamos lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica también para darle un poco más de cuerpo a esto. En el numeral 166, en el numeral 166 dice así, la fe es un acto personal, la respuesta libre del hombre a la iniciativa de Dios que se revela, pero la fe no es un acto aislado. Ojo, ojo con esto, ¿eh? La fe no es un acto aislado, sino que, eh, entonces vamos a ver qué más. Dice, nadie puede creer solo, así como nadie puede vivir solo. Y sigue diciendo, nadie se ha dado la fe a sí mismo, como nadie se ha dado la vida a sí mismo. El creyente ha recibido la fe de otro y debe transmitirla a otro. Cada creyente es un eslabón en la gran cadena de creyentes. Yo no puedo creer sin ser sostenido por la fe de los demás. Y de la misma manera, yo contribuyo a sostener la fe de los otros. Entonces, eh, ¿qué vemos acá? Que es un acto personal, es un acto personal. Nosotros debemos eh, conscientemente tener fe, decidir tener fe, ¿sí? Es una respuesta libre, dicen. Es una respuesta libre ¿a qué? Es una respuesta libre del hombre a la iniciativa de Dios. ¿Qué se revela? Es Dios el que se revela al hombre, pero somos nosotros los que
tomamos la decisión de tener fe. Somos nosotros los que tomamos la decisión de creer. Ahora, en este punto tenemos que recalcar que la fe no es, como dice ahí, no es un acto aislado. Estamos leyendo el Catecismo de la Iglesia Católica, en numeral 166. La fe no es un acto aislado. ¿Qué significa eso? Que nadie, como dice ahí mismo, nadie puede creer solo, o sea, por sí solo, nadie puede vivir, así como nadie puede vivir solo. Uno recibe la fe de los padres, uno recibe la fe de otras personas. Entonces, no es que uno se da la fe a sí mismo. Ah, yo me di fe a mí mismo. No, otra persona me dio la fe. Pudo haber sido mi papá, mi mamá, mi abuela, alguien. Me pasó la fe. ¿eh? Entonces, cada creyente termina siendo un eslabón en una gran cadena de creyentes, como dice hacia el final el numeral 166. Yo no puedo creer sin ser sostenido por la fe de los demás. De la misma manera, yo contribuyo a sostener la fe de los otros. Esa es nuestra misión, ayudar a sostener la fe de los demás, la fe de los otros. A mí me llama mucho la atención cómo los hermanos separados dicen que a los bebés, a los recién nacidos, no hay que bautizarles porque no pueden tener fe. Sin embargo, ese niño va creciendo en esa familia y ellos terminan pasándole su fe. Entonces, ahí sucede exactamente lo que se puede ver acá, en el numeral 166, que nadie se da la fe a sí mismo. Ese bebé que no podía tener fe, termina creyendo lo mismo que la familia protestante le enseña como verdad. ¿sí? Esa persona va a terminar en una iglesia protestante que va a coincidir con la fe de esa familia, ¿cierto? Entonces, la misma cosa pasa con los musulmanes o con los budistas o con quien sea. Obviamente en las familias católicas también. Son los padres los encargados de pasar la fe a los hijos. ¿sí? Esa es la responsabilidad que adquieren los padres cuando hacen bautizar a sus hijos. Claro que hay mucha gente que aparentemente van y hacen bautizar a sus niños más para sacarse fotos y después se olvidan de la parte de enseñanza, se olvidan de que su compromiso con la iglesia y con Dios era de pasar la fe a sus hijos. Entonces ahí en ese punto es que se pierde, se rompe el eslabón que menciona en el numeral 166 del catecismo. Como dice ahí, cada creyente es un eslabón en la gran cadena de creyentes. Pero ¿qué pasa si los padres no enseñan a sus hijos? Entonces se rompe ese eslabón, porque ese niño no recibe la fe de quienes debió haber recibido. Por eso es tan importante la enseñanza de los padres, la enseñanza religiosa que el niño recibe en la casa. No puede este niño por sí solo adivinar o descubrir cuál es la verdad o la doctrina correcta. ¿sí? Si no tiene ayuda de sus padres. Claro, ¿y qué pasa si el niño crece en una familia protestante? Bueno, va a vivir pensando que esa doctrina es la verdadera, hasta que tenga suficiente uso de razón y pueda investigar y pueda razonar para darse cuenta de que la doctrina, por ejemplo, la doctrina de la sola fe, no tiene fundamento bíblico. Pero cuesta mucho más cuando un niño crece ya en una familia protestante, con doctrina protestante, con educación protestante, evangélica, entonces cuesta mucho más que esa persona
eh, entienda, entienda que las doctrinas de las iglesias protestantes no tienen fundamento bíblico. ¿Por qué? Porque creció pensando que sí tiene fundamento bíblico. ¿Sí? Entonces, hermanos queridos, por el amor que nosotros sentimos por Jesús y por el amor que nos impulsa a hablar de nuestra fe, ¿eh? Por ese amor es que nosotros hacemos apologética. ¿Eh? Ya veníamos haciendo apologética en el canal Rescate Apologética Católica. Ahora venimos a abrir este canal para continuar este trabajo de una manera un poco más ordenada. ¿Eh? Es por eso que hacemos apologética, ¿eh? Por amor a Jesús y por amor a nuestros hermanos. Esto es muy importante. Esto es muy importante. El amor en la apologética. No puede haber apologética sin amor. ¿Sí? Muchos dicen que nosotros no tenemos caridad, que no tenemos amor, que si corregimos a las personas es porque somos fanáticos, no hay que corregir a nadie, no hay que corregir a los que andan en una fe desviada. Sin embargo, nosotros sabemos que corregir a quienes se equivocan y enseñar a quienes no saben es obra de misericordia. Y toda obra de misericordia nace del amor. Y uno, eh, por ese amor que uno siente por Jesús, por la iglesia, es que uno quiere ayudar. A uno le nace esas ganas de enseñar a las personas que se equivocan en la fe o que no saben simplemente. Entonces, eso es obra de misericordia. Ven cómo del amor nace una obra de misericordia que en este caso es enseñar al que no sabe, corregir al que se equivoca. ¿Sí? Por ejemplo, y eso se hace eh, con la apologética. Es una manera. La apologética es una herramienta para realizar estas obras de misericordia. Enseñar al que no sabe y corregir al que se equivoca. Ahora bien, vamos de vuelta a nuestro tema de hoy. La sola fe o sola fides, en latín sola fides, eh, también históricamente conocida como la doctrina de la justificación por fe. La doctrina de la justificación por fe, solo por fe. Esta doctrina de la sola fe es la doctrina que separa a la mayoría de las denominaciones protestantes de las iglesias católicas y ortodoxas. ¿Mm? ¿Qué estoy diciendo? Que las iglesias católica y ortodoxa no predican, no enseñan la sola fe. ¿Mm? Las iglesias protestantes sí, eso es lo que estoy diciendo. Entonces, este es un punto que nos separa. Este es un punto que nos separa. Sí. Y estos temas hay que abordar. Estos temas son muy importantes a abordar. Porque si no se habla de estos temas, entonces, ¿cómo se van a corregir los que andan en camino desviado? ¿Cómo? Es imposible. Si no se habla de estos temas, no se pueden corregir. La gente, muchas personas dicen, no hay que hablar de las cosas que nos separan. Hay que hablar de las cosas que nos unen. ¿Ok? También hay que hablar de las cosas que nos unen, pero sí hay que hablar también de lo que nos separa. Es muy importante hablar de lo que sí nos separa. Entonces, esta doctrina, ¿qué es lo que enseña la doctrina de la sola fe? Esta doctrina afirma que aunque todos hayamos desobedecido los mandamientos de Dios, ¿sí? Él declara que esas personas que fueron obedientes, ojo en que esas personas que fueron obedientes en tener fe y confianza en las obras en vida de Jesús y en su muerte y resurrección, ¿sí?
estas personas que tuvieron fe y confianza en Jesús, estas personas van a ser contadas entre los obedientes, ¿sí? Entre los salvos, eh, pero no por méritos propios de ellos, sino por los méritos de la obediencia de Jesús. ¿Sí? Entonces simplemente tienen que creer en la obra salvífica de Jesús en la cruz y ya está. Con eso basta para ser tenidos, para ser agregados al libro de la vida, como ellos dicen, para ser salvos. ¿Sí? Esa es la expresión corta que ellos utilizan. Yo soy salvo porque yo tengo fe en Jesús. ¿Sí? Entonces ellos están seguros de que la obra de Dios en Cristo es su garantía de salvación siempre y cuando, si ellos tienen fe en Jesús. Si ellos no tienen fe, entonces eh, eh, la obra salvífica no tiene efecto en ellos. ¿Mm? O sea, si yo no tengo fe, entonces yo no tengo salvación. Si yo tengo fe, yo sí tengo salvación. Yo sí voy a ser salvo. Bueno, eso es para simplificar cómo va la ecuación. También esta doctrina dice que aquellos que confían en Dios de esta manera ya les basta esto para la salvación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no sirve confiar en nuestras propias obras debido a que nosotros somos pecadores. O sea, lo que están diciendo es que yo puedo hacer muchas cosas buenas. Por ejemplo, lo que yo les estaba diciendo hace unos minutos, que uno puede realizar obras de misericordia, pero no te sirve de nada. No te sirve de nada si, eh, aunque tengas fe, no te sirve de nada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo único que sirve es tener fe. Las obras de misericordia no son necesarias para la salvación. Solamente la fe es necesaria para la salvación. Entonces, ahí entra en contradicción con lo que habla Santiago. Ahí entra en contradicción con lo que habla Santiago. De hecho, sola fe o pisteos monon, que sería en griego, pisteos monon, sola fe, aparece solamente una vez en la Biblia, en toda la Escritura. Y eso se puede ver en Santiago capítulo 2, versículo 24. A ver si les puedo poner en pantalla, donde dice lo siguiente: ya ves cómo el hombre es justificado por obras y no por fe solamente. ¿Eh? Ya ves cómo el hombre es justificado por obras y no por fe solamente. ¿Sí? Ese es el único lugar donde aparece eh, sola fe o fe solamente, pero para decir justamente lo contrario de lo que afirman los protestantes. Dice totalmente lo contrario. Ya ves cómo el hombre es justificado por obras y no por fe solamente. Entonces aquí cabe esta pregunta. ¿Es bíblica la doctrina de la sola fe? ¿Mm? O en otras palabras, dicho de otra forma, ¿es bíblica la fe sin obras? ¿Es bíblica la fe sin obras? ¿Mm? La respuesta es no. La respuesta es no, claro que no. No es bíblica porque la misma Biblia nos dice que nosotros, nadie puede ser justificado por sola fe. Nadie puede ser justificado por sola fe. Y vamos a revisar un poco más detalladamente lo que dice Santiago en el capítulo 2. Vamos un poquito más para atrás, dice, desde el versículo 14 al 26, vamos a ir viendo lo que dice, ¿sí? ¿De qué sirve, hermanos míos? Esta pregunta hay que hacer a los hermanos separados. ¿De qué sirve, hermanos míos, que alguien diga que tiene fe si no tiene obras? ¿Eh?
¿Acaso podrá la fe salvarle? ¿Acaso podrá salvarle la fe? ¿Mm? Buena pregunta. ¿De qué sirve decir yo tengo fe si no tengo obras? ¿Acaso esa fe me podrá salvar? Es la pregunta que hace Santiago. Y luego continúa diciendo, entonces la fe por sí sola, si no tiene obras, es fe muerta. Ahí está la respuesta. Esto contradice completamente lo que enseñan los protestantes, de que si uno tiene fe, ya eso basta para la salvación. Por algo Martín Lutero quería eliminar la carta de Santiago de la Biblia. No le gustaba, ¿por qué? Porque contradice completamente lo que él empezó a enseñar, que la sola fe es, o sea, que con fe, con la sola fe uno puede salvarse. Eh, que no hace falta obras, que las obras que nosotros hacemos son inútiles, que nadie está exento de pecado, claro, o sea, nadie está exento de pecado, eso todo el mundo sabe, ¿eh? También Martín Lutero lo sabía, pero él decía que porque tenemos pecado, nuestras obras son sucias, nuestras obras buenas son sucias, y bueno, las obras malas peor todavía, obviamente, pero las obras buenas que nosotros hacemos son sucias, según Martín Lutero, entonces no sirven para la salvación. Lo único que sirve para la salvación es tener fe, decía él. De ese pensamiento, de esa línea de pensamiento, es que los hermanos separados de diferentes denominaciones vienen a decir hoy en día, 5 siglos después, que la Iglesia Católica enseña mentiras y que nosotros no necesitamos obras obras buenas para nuestra salvación. Pero acá la Biblia dice claramente, les voy a volver a leer. Santiago 2, del 14 en adelante, dice, ¿de qué sirve, hermanos míos, que alguien diga que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarle la fe? Más adelante dice, entonces la fe por sí sola, si no tiene obras, es fe muerta. Es fe muerta si no tiene obras. Y un poquito más adelante dice, ya ves cómo el hombre es justificado por las obras y no por la fe solamente, porque así como el cuerpo sin espíritu está muerto, también la fe sin obras está muerta. También la fe sin obras está muerta. Miren qué interesante la comparación que hacen. Un cuerpo que no tiene espíritu, ¿qué es? Está muerto, está muerto. Un cuerpo sin espíritu está muerto. Así la persona que dice que tiene fe, yo tengo fe, yo creo en Dios, yo soy cristiano, Señor, Señor, aleluya, etcétera. Bueno, pero si no tiene obras, si no hace nada bueno por nadie, y bueno, entonces es una fe muerta, es un muerto en vida. Podríamos hablar mucho más de esto, ¿eh? Eh, eh, allá en Juan capítulo 6, Jesús mismo nos habla en los versículos 53, 54, nos habla de cómo obtenemos la vida eterna. Y Jesús mismo compara los dos lados. Que si nosotros queremos tener vida eterna, debemos comer el cuerpo, o sea, la carne de Cristo y beber la sangre de Cristo, si queremos tener vida eterna. Vida eterna. Pero, ¿qué pasa con los que no comen la carne de Cristo y no beben su sangre? Dice Jesús, no tienen vida en sí mismos, o sea, están muertos, están muertos. ¿Qué es comer la carne y beber la sangre de Cristo? Es un acto de fe, es un acto de fe. ¿Y cómo hacemos eso? En la Santa Eucaristía, obviamente. Eso es práctica de la iglesia desde tiempos de Jesús. Jesús enseñó eso a los apóstoles y los apóstoles fueron enseñando eso a sus discípulos que fueron nombrados presbíteros y bueno, hasta hoy tenemos presbíteros en línea
de sucesión apostólica sin interrupción. Entonces, esta enseñanza, por ejemplo, la enseñanza de comulgar o recibir la Eucaristía, es fundamental en la vida del cristiano. Y esa es una obra muy importante que nosotros tenemos que hacer por fe. El justo por la fe vivirá, dicen los hermanos separados. Sí, el justo por la fe vivirá. ¿Cómo vamos a obtener la vida? Comiendo el cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo. Eso nosotros hacemos por fe. Entonces, ese acto de fe nos lleva a tener vida eterna. Sí, por eso dice, está escrito, el justo por la fe vivirá. Pero los hermanos separados, como no entienden estas cosas y están separados de la tradición apostólica, no han recibido la enseñanza verdadera de Cristo, entonces ellos entienden que el justo por la fe vivirá significa que, si yo tengo fe, ya soy salvo. Si yo tengo fe, ya tengo vida eterna. Si yo creo en Cristo, ya tengo vida eterna. No hace falta que haga nada más. ¿Eh? Ven, vamos a ir viendo qué dice la Biblia para que podamos comprender por qué la Iglesia Católica sí enseña la verdad y los pastores protestantes se pasan enseñando mentiras. Vamos a ver un poquito más adelante. A ver, en la teología católica, una persona entonces es justificada por fe y obras. Estos dos elementos actúan en conjunto. La fe y las obras actúan en conjunto. Pero esto viene solamente de la gracia divina de Dios. Sí, es Dios el que nos da la fuerza para poder actuar de esa manera. Si nosotros tenemos fe, nos da la fuerza para poder obrar de acuerdo a esa fe. La fe que nos justifica, la fe que nos salva, es la fe que obra a través del amor. Esa es la fe que obra a través del amor. No la sola fe. La sola fe no salva porque no tiene obras, como ya pudimos ver en Santiago capítulo 2, del 14 en adelante. La sola fe sin obras no salva. Es una fe muerta. Entonces, la fe que sí obra, esa fe obra a través del amor. A través del amor que nosotros sentimos por Dios, a través del amor que sentimos por los demás. Ya vamos a ver después por qué. ¿Qué tiene que ver? Entonces, ¿cómo es que, bueno, yo amo a Dios, pero ¿y por qué? Entonces, ¿qué tiene que ver eso con mi amor o con mis sentimientos por los demás? ¿Qué tiene que ver? Vamos a ver después. Primeramente vamos a meternos en Gálatas capítulo 5, versículo 6, que les voy a poner en pantalla. Dice así. Dice lo siguiente. Porque si pertenecemos a Cristo Jesús, ni la circuncisión ni la incircuncisión tienen eficacia, sino la fe que actúa por la caridad. En algunas versiones dice, sino la fe que actúa por amor. La fe que actúa por amor. Entonces, ¿qué está diciendo acá? Que no, a ver, mirando desde el punto de vista de los judíos en el Antiguo Testamento, ellos tenían un montón de mandamientos, un montón de mandatos que debían cumplir, entre ellos la circuncisión. Pero dice acá San Pablo que incluso esos actos, incluso circuncidarse, no tenía ninguna eficacia. No tenía ninguna eficacia, sino que lo que sí tiene eficacia es la fe
la fe que actúa por la caridad. Pero también dice ni la circuncisión ni la incircuncisión. O sea, si no hay amor, entonces tu fe no sirve. Si no hiciste, eh, si no hiciste la, si no te confirmaste, si no eh, te hiciste catequizar por amor, entonces mm, no tiene ninguna eficacia, porque lo que, lo que nos enseña la Biblia es que la fe tiene que obrar a través del amor. La fe tiene que obrar a través del amor. No sirve de nada, a ver cómo puedo explicar esto. He visto cuando estaba en la catequesis en una parroquia por aquí, he visto muchos jóvenes que iban a la catequesis obligados por los padres. ¿Eh? ¿De qué les sirve enviar a sus hijos obligados? No quieren ir, o mejor dicho, no entienden por qué tienen que hacer la confirmación. Entonces van obligados, no les gusta, eh, los padres envían a sus hijos ahí para, bueno, porque piensan ellos, no, ya llegó la edad, ya tiene que hacer su confirmación y bueno, porque si no hace la confirmación, después no se va a poder casar en la iglesia y entonces tiene que hacer la confirmación. Piensan de esa manera. Cuando la manera correcta de pensar es, mi hijo debe confirmar su fe porque eh, tiene que madurar en la fe, o mejor dicho, debe madurar en la fe para poder confirmar esa fe ante todo. Pero como les decía al principio de este video, eh, son los padres los responsables por la fe de los hijos. Y si los padres dicen amar tanto a sus hijos, tienen que también pasarles la fe, transmitirles la fe. Eso por amor, ¿eh? Por amor a sus hijos. Entonces ahí se ve cómo la fe actúa por el amor. Uno debe transmitir la fe por amor, no es por obligación, no es porque, si no se confirma, entonces no se va a poder casar. No es ese el punto. El punto es que debe confirmar su fe para seguir madurando, o sea, debe recibir el sacramento de la confirmación para seguir madurando en la fe. Pero todo esto en un contexto de amor. Si no hay amor, ¿de qué sirve? Bueno, vayamos más adelante, dice, a ver. En el Catecismo de la Iglesia Católica, a ver, tengo este numeral 169 que nos va a ayudar un poquito más para aclarar esto. Dice así: la salvación, estoy leyendo el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 169, dice: la salvación viene solo de Dios, pero puesto que recibimos la vida de la fe a través de la Iglesia, esta es nuestra madre. Creemos en la Iglesia como la madre de nuestro nuevo nacimiento y no en la Iglesia como si ella fuese el autor de nuestra salvación. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa? Que nosotros nacemos de nuevo dentro de la Iglesia. Al bautizarnos, nosotros nos hacemos criaturas nuevas, de hijos nuevos, adoptivos de Dios, dentro de la Iglesia. La Iglesia es nuestra madre porque la mamá nos enseña a vivir en la fe. Pero no es la Iglesia misma la que es autora de la salvación, sino que el autor de la salvación es Dios mismo, en la persona de Cristo Jesús, su Hijo. Entonces, por eso dice, ahí está en pantalla, por eso dice, la salvación viene solo de Dios. La salvación viene solo de Dios. Y recibimos la vida de la fe a través de la Iglesia, porque esta es nuestra madre. Entonces,
Por eso es tan importante estar en la iglesia. El otro día, ayer creo que fue, estuve mirando un poquito los comentarios de algunas personas en la página y encontré un comentario de una persona que asegura ser cristiana, pero que no va a ninguna iglesia, porque todas las iglesias, según él, todas las iglesias eh, son unas rameras, ¿eh? Incluso las iglesias protestantes. Entonces, él no va a ninguna iglesia, él mismo es su iglesia, él y su esposa son una iglesia particular de dos personas. Entonces, eh, no, no quieren formar parte del cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia, mucho menos la iglesia católica, porque eh, hablan disparatadas, disparates en contra de la iglesia. Revisé su perfil y estaba lleno de cosas en contra de la iglesia católica, hablando que el Papa Juan Pablo II va a resucitar y que el Papa Francisco es la bestia y cosas así. Esta gente, claro, ya llevaron al extremo sus creencias protestantes, entonces ellos mismos hacen reinterpretaciones de las interpretaciones de los pastores y vienen con esas historias y vienen a decir, no tenemos que formar parte de ninguna iglesia. Pero, ¿qué es lo que enseña? ¿Qué es lo que nos enseña la tradición apostólica? La tradición apostólica nos enseña que debemos formar parte de la iglesia. Por eso, en la Biblia, si nos vamos a ver, si nos vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 47, puede ser, a ver, les voy a leer, donde nos dice, aquí está, versículo 47. Por lo demás, el Señor agregaba a la iglesia a los que cada día se iban salvando. Entonces es Dios mismo el que agrega a las personas a su cuerpo místico, que es la iglesia. Bien, por eso es tan importante eh, formar parte activa de la iglesia, y no como enseñan o como piensan las personas que se alejan, las personas que, que forman sus propios grupos, alejándose de la iglesia de Cristo. No tienen fundamento, no tienen cómo demostrar lo que ellos están haciendo, o sea, no tienen cómo demostrar que es lo correcto lo que ellos están haciendo. Entonces, muy importante este punto, el que se habla en el numeral 169. La iglesia es nuestra madre porque nos guía, porque nos enseña la fe, porque nos transmite la fe. Nosotros recibimos la fe verdadera, la fe que Cristo quiere que recibamos, la recibimos en la iglesia católica. Bueno, ¿y qué más? La fe, entonces, es un proceso de pensamiento que actúa de la mano con el amor. Nunca la fe y el amor van a actuar de forma separada. Y eso podemos ver en la Biblia. Si nos vamos a Efesios capítulo 3, versículo 17, donde dice, que Cristo habite por la fe en vuestros corazones, para que arraigados y cimentados en el amor, ahí está, en el amor, podáis comprender con todos los santos cuál es la anchura y la longitud, la altura y la profundidad, y conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que, escuchen, para que os vayáis llenando hasta la total plenitud de Dios. Entonces, lo que nos dice aquí nuevamente las Sagradas Escrituras, en Efesios capítulo 3, 17, es que nosotros tenemos que estar cimentados. A ver, les pongo otra vez en pantalla. Dice, que Cristo habite por la fe en vuestros corazones.
¿Yo tengo fe? ¿Yo creo en Cristo? Sí, ok. Entonces, ¿qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para que arraigados y cimentados en el amor. ¿Ven? Entonces, no es que yo tengo fe y no me interesa a nadie, no me interesa hacer el bien a nadie, no me interesa ayudar a nadie, no. Eh, Eso lo único que muestra es que Cristo no habita en tu corazón. Porque si Cristo habita en tu corazón, lo que vas a querer hacer es amar a las demás personas, amar a todos, amar a todos. Como dice acá, que Cristo habite por la fe en vuestros corazones para que arraigados y cimentados en el amor podáis comprender con todos los santos. ¿Quiénes son los santos? ¿Mm? Los bautizados, los miembros de la iglesia, somos santos. Somos estos que acá menciona en Efesios capítulo 3, para que podáis comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura, la profundidad y conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que se vayan llenando hasta la total plenitud de Dios. Es en la fe y en el amor que uno va creciendo hasta llegar a la total plenitud de Dios. O sea, para llegar a la santidad. Dios quiere que todos seamos santos como Él es santo. ¿Cómo vamos a hacer eso? Teniendo fe y obrando por amor. Es una fe que va de la mano con el amor. Vamos a ver también qué dice, a ver, Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6, donde tenemos esto. Ya está. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6. Dice, nos acaba de llegar de ahí Timoteo y nos ha traído buenas noticias de vuestra fe y vuestra caridad. ¿Ven? Una vez más, ¿qué está pasando acá? Apareció Timoteo. Nos acaba de llegar de ahí Timoteo. Vino Timoteo con noticias buenas. ¿De qué? De vuestra fe y vuestra caridad. No dice solamente la fe. Ah, que llegó Timoteo y nos ha contado que ustedes tienen mucha fe. Y punto. No, dice, nos ha traído buenas noticias de vuestra fe y vuestra caridad. Caridad y fe. De la mano. Van de la mano. No separados. Vamos a segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3, donde tenemos esto. Dice así. Tenemos que dar en todo tiempo gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es justo. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Porque vuestra fe está progresando mucho y se acrecienta la mutua caridad de todos y cada uno de vosotros. ¿Ven? La fe está progresando mucho. ¿Y qué pasa entonces cuando la fe progresa? Se acrecienta la caridad, se acrecienta el amor mutuo de todos y cada uno de vosotros, dice allí. No es entonces bíblico eso de que yo tengo fe y no debo hacer, y no necesito hacer ninguna obra de misericordia, por ejemplo, que no necesito hacer obras buenas, ya soy salvo. Claro, dicen, algunos protestantes dicen también, si uno tiene fe, entonces uno va a tener una transformación en su vida y uno va a obrar bien consecuentemente, lo cual tiene algo de lógica. Sin embargo, también dicen, esa misma gente dicen, pero esas obras buenas no son necesarias para la salvación. Entonces es ahí donde se equivocan, porque la Biblia dice que sí es necesario obrar, hacer caridad, hacer obras de misericordia para la salvación. De nada sirve tener fe si no tenemos obras. ¿Recuerdan Santiago capítulo 2, versículos 14 en adelante? Bueno, entonces eso nos explica que sí tenemos que tener fe. Como dice acá,
Ahí está en pantalla, segunda de Tesalonicenses, capítulo 1:3. Vuestra fe, eh, vuestra fe está progresando mucho y se acrecienta la mutua caridad de todos y cada uno de vosotros. ¿Qué pasa? Repito, ¿qué pasa cuando la fe progresa? Crece la caridad, crece el amor, se acrecienta el amor mutuo de la comunidad. Qué lindo ver una comunidad, una iglesia que, que trabaja para el bien de todos. ¿Sí? Qué lindo. ¿Por qué se da ese trabajo? Por el aumento de la fe, porque la fe progresó. Cuando la fe progresa, hay un aumento de, de, de obras de caridad. ¿Cómo podemos ver que una comunidad está madurando en la fe? Porque tiene obras de caridad, porque hay caridad mutua. Si no hay caridad mutua, si es una comunidad que no hace nada, entonces, ¿dónde está su fe? Es una fe muerta. Es una fe muerta. Entonces, sí hay que tener obra, hay que obrar, pero es una obra que nace del amor y ese amor viene con la fe. Bien, vayamos un poco más adelante a ver qué más tenemos. Primera de Juan, a ver, Primera de Juan capítulo 3, versículos 23-24. Dice así: y este es este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo. Hasta ahí se quedaron los evangelios. Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, hasta ahí. Ese es su mandamiento, hasta ahí se quedaron. La Iglesia Católica dice, y que nos amemos unos a otros tal como nos lo mandó. Ese es el mandamiento. Sí, hay que creer en Jesús, pero también hay que hacer esto, amarnos unos a otros como Jesús nos enseñó, como Él nos mandó. Y luego dice así: quien guarda sus mandamientos y permanece en Dios y Dios en él, en esto conocemos que permanece en nosotros por el Espíritu que nos dio. La señal de que estamos guiados por el Espíritu Santo, la señal de que estamos por buen camino en la fe, que es el amor mutuo, el amor, la caridad, como ya veíamos en este otro versículo, segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 3, que cuando la fe progresa, entonces se acrecienta la mutua caridad de todos. Miren cómo va de la mano con Primera de Juan, capítulo 3, 23-24. Este es un mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros tal como nos lo mandó. Quien guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Quien guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En esto conocemos que permanece en nosotros, por el Espíritu que nos dio. Esto también nos lleva a Juan 6:56, donde dice, quien come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. ¿Es un mandamiento o no es un mandamiento comulgar? Sí, es un mandamiento. Es una obra que debemos realizar. Entonces, una vez más, ¿es cierto o es mentira? ¿Es verdad o es mentira lo de la sola fe? ¿Solo la fe basta? ¿Yo creo en Cristo y ya está? No, no basta, no basta. Porque Jesús nos dice que tenemos que hacer ciertas cosas, tenemos que cumplir ciertos mandamientos. ¿Qué son mandamientos? Son órdenes, son cosas que debemos realizar, debemos hacer. Mandamientos, son cosas que tenemos que hacer. Quien guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Son cosas que tenemos que hacer. Y acá no se refiere solamente a los 10 mandamientos, sino que se refiere también a los
a las cosas que Jesús enseñó específicamente a los apóstoles. Entonces, eh, por ejemplo, lo de la Eucaristía, el bautismo, ¿eh? También otro mandamiento. Jesús no enseñó a los apóstoles, bueno, vayan y circunciden. No, él dijo, vayan y bauticen. ¿Mm? Vayan y bauticen a todas las naciones. No dijo, vayan y circunciden a todas las naciones. No, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos. No dijo, circuncidándolos. Entonces, para tener en cuenta, son mandamientos que tenemos que cumplir. Son cosas que tenemos que hacer. Entonces, no basta la sola fe. ¿Eh? Vamos a Apocalipsis capítulo 2, versículo 4 en adelante, dice así. Pero tengo contra ti que has perdido tu amor de antes. Date cuenta, pues, de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a tu conducta primera. Si no, iré donde ti y cambiaré de su lugar tu candelero si no te arrepientes. Acá nos habla nuevamente sobre el amor de antes, ese amor que, bueno, acá se dirige a una comunidad que ha perdido su amor. Se había enamorado de Cristo, se habían convertido, pero han perdido ese amor. Que, imagínense, se convirtieron, mucha fe, hacen, eh, cumplen con los sacramentos, pero el amor, ¿dónde está? El amor, ¿dónde está? Se ha perdido el amor de antes. Entonces, ese amor hay que recuperar, porque si no, nos quedamos en la superficie. De repente para la foto, de repente para cumplir, como algunas personas dicen, pero no hay amor. Entonces es vacío el contenido, que es nada. Tenemos que tener amor para que sea una fe viva realmente, o si no, caemos en eso de que si no tengo amor, nada tengo. Bueno, entonces, a ver, vamos a seguir. Juan capítulo 13, versículo 34 en adelante dice lo siguiente: les doy un mandamiento nuevo. Miren acá es Jesús mismo el que habla y nos da este mandamiento. Dice, les doy un mandamiento nuevo, ámense unos a otros como yo los he amado, así también ámense los unos a los otros. ¿Mm? Ámense unos a otros. Es un mandamiento. Acá no dice tengan mucha fe y punto. No. Acá dice ámense unos a otros como yo los he amado. Y luego dice en el versículo 35, el amor mutuo entre ustedes será el distintivo por el que todo el mundo los reconocerá como discípulos míos. ¿Cómo entonces se reconoce a los verdaderos discípulos de Cristo? Por el amor. Y dice que todo el mundo va a reconocer a los discípulos de Jesús por el amor mutuo. No, no dice por la fe, dice por el amor mutuo. Ese es el distintivo de los verdaderos discípulos de Jesús, el amor mutuo, no la fe. Que tiene mucha fe, Señor, yo prediqué en tu nombre, yo expulsé demonios. No. Es el amor mutuo entre ustedes el distintivo por el que todo el mundo los reconocerá como discípulos míos. Esto es palabra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿a quién vamos a creer? ¿A Jesús o a los pastores protestantes? Obviamente a Jesús. La enseñanza de la iglesia es la misma la enseñanza que Jesús ha transmitido a los apóstoles. ¿Qué tenemos que
progresar en la fe. Y eso dónde se ve, cómo se ve en el amor mutuo. ¿Por qué? Porque Jesús mismo lo dice. Ese es el distintivo, es nuestra camiseta, ¿eh? Es nuestro uniforme. Si no nos ponemos ese uniforme del amor, entonces no somos verdaderos discípulos. Vamos a Mateo, para terminar ya, Mateo 22, del 36 en adelante. Dice así: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? ¿Cuál es el más importante? El mandamiento más importante de la ley. Y Jesús le dice, a ver, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Hasta ahí se quedaron los evangélicos. Yo tengo mucha fe, yo amo a Dios, gloria al Señor, aleluya. Yo tengo muchísima fe y yo amo a Dios con toda mi alma, amo a Jehová. Hasta ahí se quedaron los evangélicos. Pero continúa Jesús hablando y dice así: este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante a este. Dice así: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, el amor a Dios va de la mano con el amor al prójimo. No un amor egoísta. Fíjense que dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mucha gente se ama tanto a sí mismo que no aman a nadie. Yo me amo tanto que no. Hasta ahí. Yo no quiero saber nada de nadie. Yo soy malo, soy mala con todos, con todas. ¿Por qué? Porque yo me amo a mí mismo, a mí misma, y entonces yo no quiero saber nada de nadie y punto. No. Eso no es lo que Jesús enseñó. Jesús enseñó que hay que amar al Señor, a Dios, con todo nuestro corazón, con toda el alma, con toda la mente, todo muy bien. Pero también tenemos que, ese amor a Dios se tiene que reflejar en el amor al prójimo, como a nosotros mismos. Cuanto más yo me amo a mí mismo, más debo amar al prójimo entonces. Fíjense que dice, como a ti mismo. Si yo me amo mucho, entonces también tengo que amar mucho a los demás. Si yo no me amo, entonces, ¿cómo voy a amar a los demás? Yo me tengo que amar y ese mismo amor que yo me tengo a mí, tengo que pasar a la persona que está a mi alrededor, a las personas que están a mi alrededor. No me tengo que quedar yo solito con ese amor, tengo que transmitir ese amor a los demás. Yo amo a Dios, sí, entonces yo también me tengo que amar a mí y tengo que amar a los demás. Entonces fíjense cómo no es acá la cuestión de tener mucha fe y solamente la fe y ya soy salvo, no, sino que tenemos que tener fe, tenemos que tener amor, Generalmente se habla mucho de tener fe y obras, sí, pero esto tiene que ir cimentado en el amor. De nada sirve tener mucha fe o tener mucha obra si no está cimentado en el amor. ¿Sí? Entonces, con eso quiero concluir la enseñanza de hoy. Espero que les sirva y espero que les guste este canal. Y la próxima transmisión voy a estar haciendo una catequesis más sobre la sola fe, pero ya mirando desde otro enfoque. ¿Sí? Que Dios les bendiga, les guarde, que tengan muy buena noche, paz y bien. Chaucito. Las sectas andan por las calles
buscando a quien devorar. Y tú, sinvergüenza, ¿qué haces? ¿Por qué no me das una mano, católico? Y tú,